No, son cosas bien serias, bien serias. Bueno, se conoció la última información del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en base, por supuesto, a los datos de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. No son kirchneristas, ¿no? En la UCA. No son kirchneristas, claramente que ni no. en el INDEC a esta altura tampoco, ¿no? Y no. Para explicar un poquito, el INDEC siempre realiza la encuesta permanente de hogares, por eso es permanente, se hace todo el tiempo, y en función de eso, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA se mete en esos datos, como se meten un montón de otros organismos, y analizan lo que está pasando con la pobreza en la Argentina. Los datos son tremendos. Estamos compartiendo en el streaming, si están mirando, quieren mirarlos, los datos de esa medición de la pobreza del primer trimestre del año, ¿no? Por supuesto estamos hablando del primer trimestre, justamente como decís vos, y la pobreza llega a casi el 55% de la población. En este dato, que los que estén siguiéndonos por YouTube pueden ver, se desglosa por provincia, siendo el Gran Resistencia la más elevada, con casi un 80% de pobreza, y la ciudad de Buenos Aires con un 25%, la ciudad menos pobre de la Argentina. Yo les invito, en realidad no hay que invitar, pero caminando las calles uno ve que esa pobreza del 25% se ve muy fuertemente, y lo hablábamos fuera de aire, se ve tanto en la calle con el indigente que está viviendo, como se ve en el supermercado con la persona de clase media que está comprando y está tratando de hacer las cuentas para ver cómo llegar. Esa pobreza ataca a todos. Por supuesto que a los que menos tienen es más fuerte, pero cada vez se hunde más la clase trabajadora. Este dato que voy a dar ahora no es del Observatorio de la Deuda Social, es algo que vamos a adelantar de una información que tiene Cifra CTA. Este cuadrito, que quizás ahora me acompañan en YouTube, lo van a poder ver, refiere a la pobreza dentro de la población económicamente activa y ocupada. Cerca del 45% del total de trabajadores ocupados no supera la línea de la pobreza. Para superar la línea de pobreza tenés que, digamos, la canasta básica está en torno a los 870.000 pesos. Es decir, que estos trabajadores ocupados, para una familia tipo de 4 personas, no llegan a ganar esa cifra. O sea, no pueden adquirir los bienes de la canasta básica. Es algo muy serio, muy serio, que refiere justamente a algo que ya se veía venir, porque, digamos, en el último trimestre del 2023 las cosas venían muy mal, pero el salto, y este es el dato comparativo que es realmente fuerte, el salto del último trimestre de 2023 al primer trimestre del 2024 es de 10 puntos porcentuales. O sea, Milei en el primer trimestre del año hundió a 10%, casi 4,5 millones de personas en la pobreza. Y la indigencia pasó del 14.6 al 20.3, o sea, más de 5% más de personas indigentes. ¿Qué significa una persona indigente? Es alguien que no llega a la canasta básica alimentaria, que es la mitad de la canasta básica, o sea, 393.319 pesos. Esto es horroroso, es muy fuerte, y lo que a mí me preocupa realmente es que la perspectiva no es buena. Quien dirige el Observatorio de la Deuda lo dice claramente: para superar esto deberíamos crecer más, tener mejores empleos, y esto es un horizonte que no está a la vista. Tenemos en línea a Ricky Carrizo, diácono del grupo de curas en Opción por los Pobres, para que justamente nos cuente un poco qué es lo que está viviendo en su parroquia y en el barrio donde él trabaja. Ricky, ¿cómo estás? Pablo, Marina y Carlos te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Perdón, le pediría al señor operador o señora operadora si me puede subir un poquito el envío, porque lo escucho muy bajo. Venía escuchando bien y de repente se bajó. Y se bajó un poquito. Ahora mejor, Ricky. Sí, muchas gracias. Bueno, recién estábamos comentando, venías escuchando, entiendo, estos datos que son alarmantes, pero son números fríos, y quería que me cuentes un poco cómo lo estás viendo vos en tu parroquia, en Quilmes puntualmente. Sí, para nosotros los que estamos en los barrios, esos números son
Carla, Patricia, Amelia, Alberto, José, Rudecindo, ¿viste? Son caras con nombres, con realidades, con dolencias, con tristeza, con angustia, porque en realidad lo terrible que vemos acá es que primero que hay un gobierno que se encargó de destruir lo poco que se tenía de recuperado y que no solo no se hace cargo, sino que además se regodea en eso y, como si esto fuera poco, anuncia que va a ser peor, o sea, que va a ser esto peor de lo que está pasando. Es cierto que por ahí en los barrios donde estamos nosotros, muchos no se preocupan por el tema de la luz, porque la mayoría están enganchados, y generalmente están enganchados no porque quieren, sino porque la compañía no les quiere bajar a poner un medidor, porque la gente muchas veces quiere, y ellos quieren pagar la luz. Lo que pasa es que eso significa toda una infraestructura de reacondicionamiento de las líneas de media tensión que las compañías no quieren invertir. Entonces la gente también padece esto, sí. ¿Viste? Que sí. Una baja tensión, esa cuestión. Pero sí tenés problemas con las garrafas. La famosa garrafa social, que antes valía 600 pesos, ahora está a 10.000 pesos, casi según el lugar donde lo busques. Entonces muchos están cocinando leña, y cocinar leña significa que tenés que salir a conseguir opales viejos destrozados o restos de madera. O sea, es todo muy complejo en la suma de lo que estamos viviendo. Yo siempre contaba, perdón, para cerrar, yo siempre contaba que antes un cartonero sabía que tenía que juntar tanto kilo de cartón para poder comprar un litro de leche. Ahora, esa misma cantidad de cartón no solo no le alcanza ni para comprar un cuarto de leche, sino que bajó muchísimo el precio del cartón. Entonces, antes el kilo de cartón valía 150 pesos y ahora te lo están comprando a 60 pesos. Entonces te imaginas que tenés que trabajar muchísimo más. Y trabajar significa de madrugada, de noche, bajo la lluvia, sol, salir a caminar, encontrar cartón. No hay venta, no hay producción, entonces no encontrás el cartón. Entonces el cartonero empieza a pelear con otro cartonero porque, claro, es un recurso muy escaso que en una época sobraba cartón y que todos podían estar. En fin, o sea, el problema es que tenemos una pelea de pobres contra pobres fomentada por el gobierno que le interesa solamente la papada de sapo, hacer sus viajes y que los grandes negociados los hagan sus empresas amigas o sus empresarios amigos y que el resto que se jorobe. Y esto incluyendo a los trabajadores, a la gente que tenía un trabajo, que te podía alquilar y que ahora se están viniendo a los barrios porque no tienen, pidiendo, no, che, sabiendo un terrenito, necesito armar una carpita, algo, porque ya no puedo alquilar más. Mira, otras cosas. Es tal cual. Yo en una entrevista que hace poco te hacían en otra radio, hablabas del desprecio por la vida humana, que yo creo que es un poco la definición de la forma de pensar de quienes nos gobiernan. Y esto que comentás de los cartoneros, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al menos no está la policía de Macri que les decomisa o les saca sus elementos de trabajo, ni siquiera los dejan cartonear para poder vivir. Ahora, y eso que en Capital están registrados los cartoneros, y eso que están registrados, ¿entendés? O sea, es peor, esa es la desidia. Ahora recién me mandaron un video de una familia que estaba en situación de calle, para desalojarles les prendieron fuego los colchones. O sea, hay una locura, porque, a ver, Macri, el actual jefe de gobierno, en su pelea interna con la Burcho de ganar espacio o hacerse que es más duro que cualquier otro, está rompiendo todo código de atención al pobre, ¿entendés? Claro. Le importa que la ciudad esté limpia, vos mirá los carteles, la ciudad limpia, que haya seguridad, y eso significa que expulsemos a todos. O sea, si pudiera meter en un tren, como hizo hace muchísimas décadas un intendente, meterlos en un tren y tirarlos en el interior del país, lo haría. ¿Entendés? Por eso remarcado lo del desprecio por la vida humana, porque ni siquiera los dejás sobrevivir o subsistir como pueden. Claro. Tenemos un ministerio de capital inhumano, imagínate, porque tiene alimentos que ni siquiera por picardía política de, bueno, los entrego para quedar bien con los que... No, ni siquiera los tienen abarrotados ahí esperando que se terminen de
pudrir. Perdón que te interrumpí. No, porque te quería preguntar justamente sobre eso. En la última entrevista que te escuché estabas justamente peleando por estos alimentos. ¿Qué pasó? Por lo menos en Quilmes, ¿hubo entrega de parte del gobierno nacional o solamente la ayuda viene de parte del gobierno de la provincia? No, de Nación, olvídalo, ni te atienden los teléfonos, te atienden los teléfonos los compañeros y las compañeras que son empleados con los que uno te trataba y que te coordinaba las entregas, ellos te atienden, ¿viste? Pero son trabajadores. Dicen, mirá, de arriba, son trabajadores, laburantes, o sea, no sobra gente del ministerio y sin embargo los echan. Y esta gente me dice, mirá, no tenemos instrucciones, nadie firma, nadie dice nada, o sea, ni siquiera dicen no queremos, o sea... yo siempre comenté, varios comedores, todo está registrado a mi nombre, todos tienen mis teléfonos porque de esa manera se comunicaban conmigo para llamarme, avisarme que venía el camión con la mercadería. Y desde diciembre del año pasado no solo no hemos recibido nada, cero, sino que ni siquiera han llamado para decir, bueno, vamos a ir a inspeccionar o lo que sea. O sea, eso de comedores fantasmas es la mentira más grande que le escuché a la Vito Velo, y eso de que han inspeccionado, no, han venido a perseguir comedores, a denuncias falsas, pues, supuestas denuncias. Cuando las denuncias son anónimas, a mí me da cierta cosa. Tu ficho, ¿no? A opereta, ¿no? A opereta grande, y entonces, viste, se la agarraron con el Polo Obrero, que si vos querés, el Polo Obrero ideológicamente no es santo mi devoción, pero yo respeto el laburo que hacen y el compromiso que están teniendo en los barrios con la gente, porque lo vemos, porque compartimos trabajo, compartimos acciones como el MTE, como un montón de organismos sociales, claro, que justamente son los que estamos trabajando, lo de mañana en San Cayetano, que es otra historia. Sí. Pero no recibimos mercadería, recibimos de provincia, que pobre provincia está cubriendo lo que no está dando Nación, y eso hace que nos quita un poquito a cada uno, porque si no, no da abasto. O sea, la verdad que el esfuerzo que está haciendo el gobernador Axel es muy grande, y el Cuervo se preocupa para que todos tengan. Lo que pasa es que es difícil mantener todo lo que el gobierno nacional abandonó. No da. Ricardo, una última pregunta. Yo estaba conversando con una referente social de la zona de Lanús y me decía que una característica novedosa, en realidad no es que no se haya visto en otro momento en la historia de Argentina, pero mucha gente de clase media que prioriza pagar el alquiler o algún servicio, iba al comedor con su tupper a buscar la comida, que es comida que lleva a su casa también por cierta vergüenza de comer en el comedor. ¿Es algo que también estás observando en el caso de Quilmes? Peor aún, era gente que nos ayudaba económicamente para sostener el comedor, porque el comedor no se mantiene solo con lo que te mandaba el Estado, que eran los secos. Necesitabas la garrafa, necesitabas condimento, aceite y otro montón de cositas. Carne, sobre todo carne, proteína. Entonces hubo gente que nos daba una manito, colaboraba, che, te doy 100, te doy 50. Después la gente empezó a pedir perdón porque no nos podían ayudar. Y después perdón llorando porque venían a pedirte un plato de comida aunque sea para los hijos, ¿entendés? Entonces yo ya venía desbordado con la cantidad de gente, la poca cantidad de comida, teníamos que aguar la olla para que alcanzara un poquito más, y encima te piden por favor y no tenés, y entonces salís a pelearla como sea. Entonces, viste, mira, este gobierno son animales, no, ni siquiera es un insulto a los animales, son perversos, sádicos, mentirosos. Lo único que les interesa la bicicleta financiera, pero para hacer sus negocios. O sea, son unos reverendos hijos de mala madre, por decirlo cariñosamente, porque es una radio a la que respeto y respeto el lenguaje, pero estos tipos no les defecan en todo, no les importa nada, encima mienten con los números, te hacen creer que el sueldo me superó o que están superando la inflación. No. ¡Qué mentira! No. Entonces, o sea, todo lo que dicen mentira. O sea, Adorni o Milei o la hermana dicen, hoy hay sol y yo saco el paraguas y encima me llevo el bote. ¿Entendés? Es lo que hay que hacer, Ricardo. No hay que creerle a este gobierno, hay que escuchar a la gente que está trabajando, y en realidad, como lo decíamos con Carlos fuera de aire, no hace falta ningún lugar extremo para ir, ni a la gran
Resistencia, que tiene un 80% de pobreza, para ver que la cuestión está fea en todos lados. Ricardo, Ricky, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te volvemos a llamar en cualquier momento. Gracias a ustedes por el contacto, y me parece que lo importante es que podamos entender como pueblo que si no entendemos que somos hermanos aún en la diversidad, y que a partir de eso tratemos de ayudarnos a nosotros, no tenemos que perder el miedo de salir a la calle, de enfrentar, y que el gobierno de una vez por todas se dé cuenta que haga lo que haga no puede con el amor, con el cariño y con la solidaridad de un pueblo que generalmente es el pobre el que ayuda al pobre, pero que también necesita que todos entendamos que tenemos que ayudarnos y dejar de creer en las mentiras supuestas libertarias, porque la clave de todo lo que está pasando ahora es que el egoísmo llevado por esa meritocracia es lo que está pervirtiendo todo el sentido comunitario que teníamos y que este pueblo había querido. Gracias. Mejor imposible. Y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. El amor vence al odio. En resumidas cuentas, ojalá el amor venza a este odio que estamos sintiendo hacia todos los laburantes. Tanta crueldad, ¿no? Es una crueldad inusitada. En un poema extraordinario, En España en el corazón, ya habiéndose quedado sin cosas que decir sobre este tipo de gente, Pablo Neruda escribió: chacales que el chacal despreciaría. Somos